Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor, a todos los amigos, hermanos que ya se conectan por estos medios de comunicación, las redes sociales, el Facebook y el canal YouTube Proclamando lo Establecido. Hoy para nosotros es una alegría, para nosotros es un compromiso que tenemos con nuestro Dios, un llamado que Él nos ha hecho de predicar su palabra. Es un privilegio para nosotros, somos sus sirvientes, los sirvientes de Dios. Aquí el único que se lleva la gloria y la honra es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver un tema, las tres grandes actividades que tenía nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, cuál fue el propósito que Él vino a hacer aquí en la tierra, y ese debería ser el suyo y el mío. Las tres grandes actividades que hizo nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 4, verso 23 al 25, dice su palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué maravilloso es saber, hermano, que nuestro líder máximo, nuestro Señor Jesús, no perdió el objetivo de su Padre aquí en la tierra. Jesús vino por 3 años a cumplir un ministerio, porque él a los 30 años comienza su ministerio y él muere a los 33. 3 años él se dedicó a predicar el evangelio que él vino a transmitirnos, quién era su Padre, quién es el reino de los cielos y todo eso. Ese debería ser el objetivo de cada seguidor de Jesús. Y vamos a ver en esta noche, y usted puede leerlo, Mateo 4, 23 al 25, léalo en su casa. Dice la palabra del Señor que Jesús, para iniciar su tarea, escoge Galilea para comenzar su misión. Y nos damos cuenta lo bien preparado que estaba esta nación o la ciudad para recibir la semilla del evangelio. Dentro de Galilea, Jesús empezó su campaña en las sinagogas. Dice que él iba a la sinagoga a enseñar. Dice, amados hermanos, que la sinagoga era la institución más importante de la vida judía. Había una diferencia entre la sinagoga y el templo, que el templo solo era uno, que estaba en Jerusalén, pero que la sinagoga en cada lugar donde había un grupo de judíos, en cada donde ellos se habían esparcido, dice, amados hermanos, que ellos en cada grupo de judíos que había, ellos habían hecho una sinagoga. Dice, amados hermanos, que la sinagoga era como una institución docente. Eran las universidades religiosas populares en su tiempo. Pero en el templo, hermanos, el templo era uno solo, en la cual ellos hacían, solo se ofrecía ahí sacrificio. Allí no había predicación, no había enseñanza, pero en la sinagoga sí. Dice que esta era como un instituto, como los tenemos ahora, era como un seminario, era como una universidad teológica. Dice que si un hombre tenía alguna enseñanza o una idea religiosa que quería propagar, la sinagoga era el lugar perfecto y sin lugar a duda donde él podía empezar a hacerlo. En la sinagoga habían 3 partes que se contaba en esos tiempos, en los cultos que en
laboraban en la sinagoga, primero, ahí se hacían oraciones. Mire, se hacían oraciones. Segundo, se leía la ley de los profetas, la ley y los profetas en la que tomaban parte los miembros de la congregación. Tercero, estaba la parte del culto en la sinagoga, que era la plática. La persona aquí era evaluada en esta parte del culto, después de la plática, donde había un tiempo de coloquio, un segmento de preguntas y discusiones. La sinagoga era el lugar ideal para presentarle al pueblo una nueva enseñanza. ¿Se acuerdan en el libro de Lucas, capítulo 46 y 47, cuando Jesús se perdió? ¿Se acuerdan? Que dice que los padres fueron a buscar, María y José fueron a buscar a Jesús, lo encuentran en el templo. Él estaba hablando con los doctores de la ley cuando él tenía 12 años. Ahí era la parte de la plática, la tercera parte del culto que se celebraba en la sinagoga. Jesús había estado ahí, pero llegó este momento de la plática, él se encuentra hablando con ellos, conversando, preguntas y discusiones. Y ahí donde está, no es discusiones en que usted se pone a pelear, no, discutían la ley y todo ello. Entonces ellos sabían, los de la sinagoga, ellos conocían a Jesús y Jesús, por ende, los conocía a ellos. Jesús empieza su ministerio, como se los dije, a los 30 años, y siempre Jesús atacó el error de los fariseos. Déjame decirle que cuando nosotros lecturamos, aquí hay una gran importancia, porque nos deja ver en breve lo que Jesús era muy importante y todo lo que hizo Jesús. Hermanos, cuando Dios nos llame a hacer algo, solo tenemos que obedecerle a Jesús. Respetar al líder, que donde estamos congregándonos, pero hay una orden directa de predicar la palabra. Si lo llamó a predicar la palabra, usted tiene que hacer lo que dice su palabra, predicarla tal como está ahí. Las tres grandes actividades de la vida de Jesús. Primero, vino proclamando el evangelio, nos dice su palabra, o como dice la Reina Valera, vino predicando. Porque la predicación es la proclamación de certeza. Jesús sabía lo que estaba predicando. Es un conocimiento seguro, porque Jesús no divariaba. Jesús era certero. Él decía, esto es así y así era. Por eso que la gente se sorprendía la enseñanza que Jesús llevaba y lo hablaba con autoridad. Por eso que la gente lo escuchaba. ¿De dónde ha venido él? ¿Con qué autoridad lo hace? Amados hermanos, Jesús vino a derrotar la ignorancia humana. En otras palabras, vino a decirnos la verdad acerca de Dios, la que nunca habríamos podido nosotros descubrirla por sí sola. Vino a poner el punto final al suponer o al andar a tientas y a mostrarnos cómo es Dios. Esa era la predicación de Jesús. Él era comparativo. El decir el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, el trigo y la cizaña. Estamos viéndolo en Mateo 13:24, cuando está la parábola del trigo y la cizaña. Él siempre hablaba con algo que en ese tiempo los judíos sabían y conocían. Entonces Jesús por medio de ellos le enseñaba. Ese es el primer objetivo del Señor. Cuando vino a la tierra, vino proclamando el evangelio. Segundo, enseñaba en la sinagoga. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Jesús predicaba y enseñaba. Predicar es la proclamación sin reservas de certeza. Es como dijimos, es el conocimiento seguro. Usted tiene que estar seguro de algo que va a decir, de algo que va a proclamar. Usted debe de estar bien seguro de que lo que va a andar hablando y va a estar enseñando es esta bendita palabra. Amén. Así era Jesús. Jesús enseñaba. Es la enseñanza, hermano, es la explicación de su significado y relevancia. Jesús predicaba y enseñaba. Eran dos cosas diferentes.
Pero Jesús podía, amados hermanos, venía Él a derrotar los malos entendidos humanos. A través de la predicación, a través de la enseñanza, Él corregía lo que estaba mal y atacaba a los fariseos que habían enseñado mal la ley. Ellos no estaban enseñando la ley, por eso es que muchos dicen, Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Cuál ley, hermano? Jesús vino a que se cumplan los 10 mandamientos, pero ellos estaban enseñando otra cosa, algo que ellos habían inventado. Hay veces cuando se conoce la verdad y se la malinterpreta. Hay predicadores que saben cuál es la verdad y se malinterpreta y se la enseña a medias tintas. O se la manipula, hermano. ¿Cuántos no manipularon la palabra de Dios a su provecho, enseñando cosas que la Biblia no decía? Se conoce la verdad y se sacan conclusiones erróneas de ella. Ejemplo, las sectas. ¿Cuántas, casi la mayoría, han tomado pasajes bíblicos y de ahí se han hecho dogmas para estas sectas? De ellas mismas, erróneamente, se han sacado conclusiones erróneas. En otras palabras, Jesús vino a revelarnos el servicio de la verdadera religión. Hermanos, la verdadera religión que Jesús nos enseña es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso es que Él dijo, cuando enseñaba y estaba aquí en la tierra, Él dijo, 10 son los mandamientos. Pero que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba listado los 10, pero todos esos 10 se reducen a 2. Porque amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y al prójimo dice como a ti mismo. Si yo me amo a mí, yo voy a amar al prójimo. Si yo no quiero que hablen mal de mí, yo no voy a hablar mal de nadie. Si yo no quiero que me critiquen, yo no voy a criticar a nadie. Si yo no quiero que sean hipócritas conmigo, yo no tengo que ser hipócritas con nadie. Eso nos está enseñando el Señor. Tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Hermano, pero la iglesia ha sido religiosa. No ha llevado la verdadera religión, porque dentro de las congregaciones habían pleitos, habían celos, habían contiendas, había desobediencia, y esto a Dios no le ha agradado. Pero Jesús nos enseña hoy, y siempre nos lo han dicho, que la verdadera religión es amar a Dios y amar al prójimo. Como yo quiero que me digan las cosas, yo tengo que también decírselas. Decía alguien, y yo siempre lo aprendí y lo sigo diciendo, si yo quiero que me digan cuando me vayan a decir algo para corregirme, yo tengo que ver, y si voy a hablarle a mi prójimo de algo que está mal, yo tengo que ver cómo quiero que me lo digan a mí. Yo tengo que analizar cómo me hubiese gustado que me digan algo así. Entonces me pongo a analizar las palabras para no ofender a mi prójimo. Pero no, habemos personas que decimos, digo habemos porque no quiero que me digan que me creo la santa. Hemos visto muchas personas y habemos personas que decimos, no, es que yo soy así, me gustan las cosas decirlas claras. Sí, es bueno. Pero también yo tengo que aprender a respetar a esa persona a la cual yo le voy a hablar. Amén. Porque yo tengo que ver que lo que yo pienso no le va a parecer a esa persona. Porque yo tengo que respetarme a mí. Si yo me respeto a mí, yo voy a respetar a mi prójimo. Y si yo veo que mi prójimo me ha faltado, ha hablado de mí, ¿qué tengo que hacer? Duele, hermano, es verdad, duele. Porque a veces uno se da sinceramente, pero vienen personas y hablan mal de ti y andan criticándote a espaldas tuyas. Duele, pero ¿qué tenemos que hacer? Callarnos y orarle a Dios. Amados hermanos, tercero, Jesús, además de venir a predicar el evangelio y enseñar en la sinagoga, vino sanando a todos los que tenían necesidad de sanidad. En otras palabras, Jesús vino a derrotar el dolor humano.
Venían de todos lados. Cuando la gente escuchó hablar de que había un hombre que tenía poder, tenía virtud, aún en su forma de hablar, la autoridad que tenía, ¿quién no va a seguir una persona así, hermano? Y a él sí lo teníamos que adorar, lo tenemos que adorar. Venían de todos lados a beneficiarse de su piedad, porque su fama se divulgaba por todos lados, corría por todas partes. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era ese hombre que estaba predicando algo que traía de arriba del Padre, que revelaba que era el reino? Venía la gente de Siria. Siria era la gran provincia romana de la que formaba parte Palestina. Su fama se extendía hacia el norte, el nordeste, con la gran ciudad de Damasco como su centro. Venían de toda Galilea. La noticia de Jesús se había extendido hacia el sur, hasta Judea y Jerusalén. Venían de otro lado, como del Jordán, que se llamaba Perea, para buscar sanidad. Hermano, es momento. Y me he alegrado mucho con mi esposo, que vemos que por todos lados se predica la palabra de Dios. Hoy es momento de enseñar la palabra. Ya que tenemos estos medios, usted como cristiano, allá en su casa, reúna a su familia y enséñele la palabra de Dios. Coja a sus hijos, lo que no tuvo tiempo de hacer mientras estábamos en actividades de aquí para allá, y los hijos creciéndose en las casas solas. Hoy es el tiempo de que usted le enseñe ese Dios maravilloso y ese Jesús precioso que vino a la tierra, al cual debemos de venerar y debemos de honrar. Hoy es este tiempo en que usted coja a su familia. Mire, le doy una idea. Coja a su familia y por Messenger, conéctese con los que más pueda de su familia y arme grupos de oración, hermano. Ahorita no hay tiempo de hacer culto. Prediquemos la palabra. Ya tuvimos tiempo de hacer culto y ya vendrán tiempos de seguir haciendo los cultos, de cantar, pero lo más importante ahorita es predicar la palabra de Dios y la oración, que no debe faltar. Amén, hermanos, es tiempo de predicar, de reflexionar, de hacer reflexionar a otros, de reflexionar nosotros y hacerle reflexionar a otros, de que Dios es real y que Él puede sanar toda enfermedad. Dice que lo buscaban por todos lados. Y mientras Él iba caminando, cuenta la historia en Mateo 9, 18 al 22, se relata la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice que la gente de Jesús no necesitaba de guardaespaldas, hermano. A Jesús lo apretaban, a Jesús lo tocaba la gente. A Jesús hasta lo empujaban, porque Jesús iba caminando y predicaba la palabra. Pero ahora necesitaban guardaespaldas muchos, cuando Jesús no. Y mientras iba en ese grupo, mientras iba caminando y predicando, mientras se iba a orar por una que le habían pedido por la niña, dice que mientras caminaba, dice que una mujer de flujo de sangre débil, sin fuerzas, oyó de este hombre de Dios. Lo salió a buscar arrastrándose, porque alguien que está botando 12 años de sangre, ya esa mujer no tenía fuerza. La tienen que haber pisoteado, tienen que haberla, qué sé yo, hermano. Pero sin embargo, dice que ella fue y llegó y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Para Jesús no solo era importante demostrar la verdad solo en palabra. Él quería demostrar la verdad y la acción. Él enseñaba que Dios tiene poder, que Dios era muy distinto a otros dioses. Pero sin embargo dice que Jesús también le dolía que alguien esté enfermo. Jesús hacía realidad su enseñanza en obras de ayuda y sanidad. Dio de comer a la multitud. Lo vemos en Marcos 6, 30 al 44, donde se registra que estaban 5,000 escuchándolo a Jesús. Pero dice que Él le dio dolor
de saber cómo iba a mandar a la gente a sus casas con hambre. Y ahí viene el milagro, porque Jesús era sensible al dolor y a la necesidad de la gente. Y eso habíamos olvidado, hermano. Eso se estaba olvidando en las congregaciones. Jesús quería una iglesia comunitaria. Eso es lo que Él siempre quiso, hermano. Que la iglesia esté reunida en una congregación, en un cierto lugar, que sea de ayuda para ese barrio. Sí, teníamos que construir templos y hermosearlos, pero nos estábamos olvidando de predicar el evangelio, de hacer oraciones por el barrio. Jesús siempre ha querido que su iglesia sea comunitaria. Hoy es el momento, hermano, de ayudar al que no tiene. Usted puede salir y ver o oír de alguien que está necesitando, hace la recolecta y le dice que vayan a ver, usted no sale, porque debemos estar en casa. Jesús vino predicando para derrotar toda ignorancia, cualquier excusa. Jesús vino para derrotar todos los malos entendidos, las sectas. Hermano, por ahí había una secta que hace la labor que Jesús nos encomendó a la iglesia. Y ellos van de casa en casa. Pero nosotros no. ¿Por qué, hermano? Porque teníamos nosotros que enseñar el conocimiento de Dios a otros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús vino sanando todo dolor en nosotros, siendo hijos de Dios, habiendo aceptado a Cristo en nuestro corazón. Porque todo aquel que venía a Jesús por sanidad se postraba ante Él y le decían Señor, porque reconocían que Jesús no era cualquier persona. Y ellos le hacían reverencia y le tenían respeto. Y eso lo vemos, el centurión, el Cornelio, un hombre de la ley, que fue de noche. Y todos reconocían que él había venido de Dios, que cualquiera no hablaba así, que estaba lleno de amor, que Jesús estaba lleno de esperanza para el pueblo, para el mundo entero. Y Él lo sigue siendo. Debemos proclamar nuestras certezas, hermanos, de estar seguros en la palabra, de estar seguros en nuestra fe, de estar seguros y confiados en Jesús, en nuestro Dios, lo que ellos pueden hacer. Todo, para Él no hay nada imposible, hermano. Debemos estar seguros para proclamar estas certezas. Debemos de explicar nuestra fe en quién hemos creído. ¿Quién es Jesús que vino a hacer a la tierra? Eso teníamos que explicarlo. Y tenemos tiempo para hacerlo. Usemos las redes sociales, hermano. Y me alegro por mucho que lo estamos haciendo. Otros salen y sacan parlantes fuera de su casa a predicar el evangelio. Qué maravilloso es nuestro Dios. Debemos de traducir lo que creemos, lo que aceptamos acerca de Dios en acción. Debemos de traducirlo y aceptarlo. En su palabra dice que solo Jesús nos lleva al Padre. Y en ese nombre haremos prodigios, haremos milagros. Dijo el Señor, y para terminar, Jesús nos deja una encomienda a la iglesia, la cual habíamos olvidado. Y les dijo, Marcos 16, 15 al 17. Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Ese legado nos lo dejó a todos nosotros. No es solo para el predicador, no solo para el pastor, es para toda la iglesia que cree en esta palabra. Dios le bendiga. Saludamos a los que están conectados en esta noche. Dios le bendiga. Dios les guarde. A todas las naciones.